Primero que hay que decir es que si hay alguien que toma de rehenes a los usuarios del subte, es la empresa Metrovía y el gobierno de la ciudad. No somos los trabajadores. Nosotros, ¿esto cómo empezó? Hace 3 meses se nos vence la paritaria. Presentamos los pedidos para que se abra la mesa de diálogo, no nos contestan, empezamos a hacer algunas acciones que no afectan el servicio, volanteos, radios abiertas para comunicarnos con los usuarios. Nos enteramos en el medio de este proceso que firman un acuerdo con la UTA, que es un sindicato que no representa a los trabajadores del subte, muy poquitos, menos del 3%, que no es el 15%, es de alrededor del 11%, anualizado en 3 cuotas, le suma una extra que es un descuento compulsivo a todos los trabajadores del 1% para dárselo a la UTA, o sea, le descuentan a los trabajadores que no representa la UTA el 1% de su salario para dárselo a la UTA. ¿Por qué? Porque le firmaron el acuerdo en la línea del tope salarial que quiere imponer el gobierno del 15%, a sangre y fuego. Bueno, ahí empezamos con las aperturas de molinetes. No queremos nosotros afectar el servicio como plantea el gobierno y Metrovías. Aperturas de molinetes, ¿qué pasa? Sanciones, telegramas, pedido de desafuero para poder despedir trabajadores. Cuando vamos a tomar el derecho a huelga parando las líneas, tratamos de hacerlo en la afectación mínima. También siguen mandando telegramas. Y ahora la represión y la encarcelación. O sea, no entendemos de otra manera que no sea a propósito, que no sea una provocación todo esto, porque los trabajadores hicimos todo lo posible para resolverlo en una mesa de diálogo que nunca existió. Y como decía Beto antes, todos los años discutimos paritaria, con la personería, sin la personería, porque como se ve en el paro que se está dando ahora, la representación legítima es la GTCIP, porque si no hay que preguntarle al jefe de gobierno por qué están paradas las líneas, o a la UTA, por qué están paradas las líneas. Hago una aclaración con el título porque es importante. No hubo piquete en las vías. Ese es un tema que es importante porque tiene que ver con la represión. Los trabajadores del subte, ¿cómo hacemos paro? En nuestros lugares de trabajo. Yo soy conductor, me pongo en la cabina donde presto servicio y hago retención de tareas. ¿Qué vinieron a hacer con la policía? A sacar a los trabajadores de su puesto de trabajo. ¿Para qué? Para poner un personal no idóneo, que no está capacitado, a tratar de mover los trenes. Y ahí también se desnuda el poco interés que tiene Metrovías y el gobierno de la ciudad por el servicio. El personal jerárquico es personal que les no pueden brindar ustedes. Servicio. No, pero pueden instruir, pueden mover trenes, pero sin pasajeros. Es personal capacitado, te digo, porque si no... No es personal capacitado. Te explico por qué. Que vos puedas manejar un tren, moverlo es una cosa, y que vos estés capacitado para brindar un servicio con 1.500 pasajeros arriba del tren es otra. Pero nosotros le enseña a ustedes eso que los capacita. Nos enseña a manejar y mover el tren. La que iba a manejar sí, pero te vuelvo a repetir, no te enseñan, porque eso te da la práctica, como las horas de vuelo, un piloto. Te capacitan para mover los trenes. En el subte el servicio se presta con 4.000 trabajadores. Estamos hablando de 400 personas de personal jerárquico, es imposible. Tiene que quedar claro, digo, si el anuncio va a ser en los términos que decía tu compañera, que van a seguir desconociendo que... No sé, ahora digo, el conflicto va a seguir. Yo te quiero decir una cosita cortita. Llamamos a todos los sectores de trabajadores, de derechos humanos, sociales, políticos a rodear de solidaridad este conflicto porque es un conflicto testigo. No es contra los trabajadores del subte, es contra todos los trabajadores que pelean contra los topes, contra la inflación, contra los tarifazos y una exigencia que seguimos haciendo desde hace mucho tiempo. Las centrales sindicales tienen que dejar de remolonear, de mirar para otro lado, de ser cómplices, tienen que llamar un paro general, un plan de lucha con continuidad para pararle la mano al ajuste del gobierno, porque no hay otra salida. ¿Mañana habría servicio? No saben. Mañana van a decidir los trabajadores. Chicos, paren que tengo un montón de solidaridad de todo el país, trabajadores que van a hacer acciones en solidaridad. ¿Cuándo van a definir lo del paro? Si se está discutiendo ahora en asambleas, Mauro. Esto se ha adelantado indudablemente por la represión del gobierno. Hay que ver, primero, si liberan a los compañeros hoy, es el primer dato que todavía no pasó. Hay que ver qué es lo que pasa con la conferencia de prensa, qué es lo que dicen. No hay causa para que lo tengan detenido. Bueno, pero hasta que no salgan, nosotros estamos exigiendo la liberación. Hay compañeros golpeados, están ahí adentro golpeados. ¿Quién es el abogado de ellos? ¿Uno es Leo? Bueno, uno de ellos estuvo aquí. Después tenemos nosotros abogados del sindicato que están defendiendo a los compañeros. Mauro, la situación es desesperante. No hay margen. Tenemos 100 compañeros suspendidos, estamos hablando de entre 20 y 30 días de suspensión. Hay compañeros que no van a cobrar. Tenemos más de un tercio del cuerpo delegado desaforados. Estamos hablando de una instancia judicial de la tutela gremial. Y tenemos esta cuestión del salario en el medio de un país convulsionado.
Y no me parece que el paritaria, momento es ahora, Mauro. No es los la paritaria de la trabajadores, discusión, los trabajadores Mauro. del subte se cansaron. De fondo lo que hay es un intento de destruir cualquier organización de trabajadores que enfrente las políticas del gobierno, que es una política de ajuste hacia el sector más necesitado Mirá de la lo población siguiente, Mauro. y a la clase obrera. El jueves paramos. El jueves vamos al paro. Pasado mañana vamos al que se paro. va a modificar, Vamos al paro, mañana. vamos al paro de Nosotros vuelta. teníamos Lo que el se jueves definió. seguro que hay paro. El jueves vamos al paro de vuelta después de como hoy. se definió. Se- Pero la seguro, situación que se ha adelantado seguro no. condiciona para continuar. Vamos o sea, en este momento, en todas las cabeceras hay compañeros discutiendo cómo seguimos. Por eso te digo, no podemos decir nada, porque liberen primero a los compañeros que están Mirá presos. que te digo, a la gente por ahí no tiene ni idea de lo que Liberen pasó. a los compañeros. No hay subte ahora, ni va a haber hasta la noche, Claro, ni nada. Liberen a los compañeros y nosotros vamos a discutir cómo seguimos. Llamen a una mesa de diálogo porque si no, sí, el jueves, el viernes, el día que sea, el conflicto continúa porque necesitamos una respuesta. Se nos mueren los compañeros en los lugares de trabajo. Necesitamos discutir condiciones de trabajo, no es solo condiciones de salario que también son importantes. Fue muy Se resuelve grave. rápido, que llamen al diálogo. Si ahora anuncian que va a haber una mesa de diálogo, yo creo que todos los compañeros del subte van a entender que se puede suspender la medida para ir a la mesa de diálogo, pero está en manos de la reta. El paro de hoy lo decretó la reta, no los trabajadores, porque nosotros hasta las 12 teníamos una medida anunciada. La reta mandó la represión y él es el que provocó Vamos a esta ver qué medida de anuncia. fuerza. Vamos a ver qué anuncia. Tu Vos tenés más preocupación, anuncios. Mauro, tu preocupación. Hoy fue muy grave, hoy militarizaron La el ocupación subte. lleva 70 años. Claro, ¿no? bueno, pero se sigue actualizando. Hoy militarizaron el subterráneo, militarizaron el INTI. Hay una situación muy compleja en los trabajadores y esto es lo que hay que leer Cresta roja, políticamente, ni hablar. que es para llevar adelante el ajuste Vamos del de gobierno acordado Vamos de con el uno. Fondo Monetario Internacional. Vamos de a uno, si no la gente está en la casa de empleados, se tira al agua, se suicida. Vamos de a uno. No, hay que dar una respuesta Vamos desde de- la clase obrera. Bueno, eso. ahora vamos Por de eso, uno, las vamos, centrales, vamos muchachos de de las uno, vamos de centrales uno. sindicales, discutimos paritaria siempre. Y si hay algo que afecta mucho a los usuarios del subte, es el tarifazo. 1000% Muy en bien. 6 años. Ninguna Chicos. paritaria en el país aumentó 1000. Yo te digo, no te podemos dar precisiones porque es Más lo o que menos dice el como está compañero. hoy. En este momento hay asambleas en todos los sectores. Hoy el paro sigue. Va a depender en mucho de la actitud. Si es esta, la del gobierno, estamos bastante mal. Digo, el 90% de los trabajadores del subte está representado por la GTC. Firman con el sindicato que representa al 9, la UTA. La inflación va a ser del 30%, todo el mundo lo dice. Te imponen el 15%. ¿Tenés derecho a protestar? Lo dice la Constitución. Sí, no tenés derecho, es ilegal, te mando sanciones, te despido. Y además, un dato que lo dijeron al pasar, pero que es grave, van a contratar personas que no tienen ninguna idea del subte para que vengan a manejar los subtes. Contratar, Porque no hay no, ningún dijo- trabajador del subte, dijo que había gente no de hay ahí. ningún trabajador del subte que quiera trabajar, porque a todos los trabajadores del subte, inclusive a los poquitos representados por la UTA, esta paritaria le revienta la cabeza. Y entonces, acá hay una discusión. Yo no acuerdo con lo que decía el caballero acá. Los trabajadores tenemos herramientas para defendernos. Son los sindicatos, lamentablemente esos sindicatos en su gran mayoría están, digamos, dirigidos por burócratas que se convirtieron, como decía el compañero, en empresarios y centrales sindicales que ven pasar todo esto y miran para otro lado. Son cómplices. ¿Qué están esperando para llamar a un paro nacional con continuidad, con movilizaciones? No hay otra forma. Los trabajadores no Bueno, tenemos hay un otra par de forma. llamados, ¿no? Ajuste Yo sobre te ello. aseguro que si hacemos asamblea en todos los trabajadores del país, sale un paro nacional mañana. El problema son los Ya dirigentes. estamos en paro, ¿no? Están en paro ustedes. Nosotros sí, pero te estoy hablando del Ahora, paro de la paro clase nacional obrera de de trabajadores. conjunto para que nos escuchen. Le hago sí. una pregunta. Si ustedes no están de acuerdo con quién los representa, ¿verdad? De los sindicatos. ¿Por qué no lo sacan? Lo elegimos, lo sacamos. ¿Por qué no lo sacan? Lo sostiene el gobierno. porque Mirá lo que hace el gobierno El con 90% Roberto de los trabajadores del Fernández. subte Lo eligieron, sostiene con esta una nueva medida. institución. A ver. Ganamos la personería gremial, asumió el nuevo Andá a gobierno y preguntarle. Triaca nos sacó la personería Andá a gremial. preguntarle a los compañeros colectiveros Quiero- que se presentan a ser delegados y los muelen a palos y los echan de Quiero- las empresas por la Fernández se complicidad tiene que ir del constante. subte. Y lo Hay otro castigan. dato que es importante por los dirigentes de la CTA, de la CGT. Digo, hay muchos que dicen, bueno, muchachos, hay que esperar al 2019 y aprender a votar. No, los problemas de los trabajadores hoy, hay que darle solución hoy, Bueno. y esa es la exigencia. Y el último dato importante, paramos el tarifazo con un amparo que presentamos con legisladores del Frente de Izquierda y trabajadores, pero ya el gobierno de la ciudad advirtió que lo van a descargar más rápido y más profundamente para garantizarle las ganancias a Metrovía. El mismo gobierno que dice que se preocupa Bien. por los usuarios. y Vamos a los hablar del vecinos. servicio un minuto. El plan de gobierno de la ciudad es restablecer el servicio
con empleados jerárquicos recién mañana. ¿Cómo lo va a hacer? Es la pregunta. Recién ¿Matando a los mañana, trabajadores del subte? Imposible. La pregunta es cómo lo va a hacer. Con los colectivos. Pero es inviable. El subte lo movemos los trabajadores. El subte mueve para que no lo podamos mover, para que se pueda mover nos tienen que matar a todos. ¿Qué van a matar a los trabajadores del subte que están haciendo huelga? Los colectivos no pueden absorber la cantidad de gente que viaja. Va a ser caótico, es una improvisación absoluta. Pero amenazan con que van a mover los trenes. A la responsabilidad, rompe huelgas. Ya lo hicieron hoy. Bueno. Lo que pasa, ya pusieron personal jerárquico hoy. Lo que pasó es que, y ustedes van a decir que no, bajaron a las vías. Y ahí se empezó claro, a pero todo el es una batifondo. improvisación. Los trabajadores estaban en la guerra porque se estaban llevando detenidos. Hay 12 a los talleres de material rodante que hacen el Está mantenimiento de los trenes. Sí. Todo el personal está de paro. El personal jerárquico, que solamente cuenta con 300 yo estoy de acuerdo trabajadores en que con en todo el subte, 300 personas de personal jerárquico no vas a es tener inviable. una prestación No, de calidad, pero la intención es que aunque la sea intención con es 3 formaciones, mostrar. Pero Metrovías tiene avasallando el derecho decidido... constitucional a huelga. ¿Sabés cómo se hace la huelga? Te lo voy a explicar porque es importante. Yo soy conductor. Tranquilo que sé lo que es una huelga. Bueno, pero te lo voy a explicar cómo es en el Dale. subte, porque hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas. Yo soy conductor. Cuando hago paro, me siento en mi lugar de trabajo, que es la cabina del tren, y hago retención de tareas. No manejo el tren. Ese tren no se puede mover y yo estoy en mi lugar de trabajo y lo que intenta el gobierno es mandar policía que me rocíen de gas pimienta, que me den 30 garrotazos en la cabeza, que me pongan las esposas, que me bajen de mi lugar de trabajo donde estoy ejerciendo el derecho a huelga y poner personal no idóneo, o no sé de dónde van a sacar personal, a transportar 1.500 personas en el tren. Y te Eso digo es lo más, que pretenden, eso es lo que pretendieron hacer hoy. es una y no se improvisación. puede, es ilegal lo que hacen ellos, no lo que hacemos Es nosotros. una improvisación peligrosa. Vale, Por chicos. ejemplo, Mauro, en los talleres todos los días medimos las pastillas de frenos. ¿Qué van a sacar igual a las formaciones que no van a Un poder segundo, frenar un con los segundo. usuarios? Está claro que así no se puede un sostener. segundo. Esto está ahora en pleno paro. Esto ahora en pleno paro. Así es. Y gente detenida. Sí. Estoy en hora pico. Lo que sigue es liberación. ¿Cómo? Sí. Y en hora pico, Mauro, pues las Lo 6 que de la sigue es tarde... liberación y vuelta del servicio, ¿cuándo? No Bueno, eso se está puede deliberando Hoy en los no, trabajadores. hoy no. Va a depender de cómo De los trabajadores ser de las buena noche. asambleas, Dígale Mauro. que hoy no, porque la realidad... No, pero lo también sabemos, lo sabemos, No, pero Mauro, no porque depende de sabés que nosotros. te lo expliquen también. Que ellos Es lo difícil. explican Si cada el vez... gobierno- A ver, permíteme Sí. que diga difícil. una cosa. Es difícil que vuelva Cuando hoy. ellos terminan una medida de fuerza... La operatoria demora hasta como una hora en restablecerse entre que encienden Bueno, todos los equipos. Digo, cuenten todo también, es porque difícil, siempre tienen es que la buscar operatoria. Digo, hoy no, transporte entonces, alternativo. es así. Mañana No podemos decir que no, pero te podemos decir que es difícil porque Difícil, depende del horario. Se está en que haciendo liberen, asamblea, lo que Mauro, dice y se tu está compañero es deliberando. cierto, ¿Vos lo hay que- escuchaste al gobierno Pero que está espera, cerrado al diálogo? Déjame seguir la crónica un minuto. Después Dale. vamos a... Sí, si no nos convocaría para la discusión paritaria. Mañana. Se está deliberando en los Ahora, trabajadores, no podés Mauro. saber qué están diciendo. Porque están discutiendo la cuestión salarial, los compañeros Es minuto a detenidos, minuto, más de minuto. 100 Bueno, es minuto a de minuto. 100 Todavía compañeros no salieron suspendidos. en libertad. Y No tenemos salieron afuera los los La afuera previsión de que delegados. salgan, pero no salieron todavía. Si llama el gobierno, En principio, hoy, mañana no habría... No te podemos decir que hasta ahora no hay, sabés si sí o no. hasta ahora no hay Depende subte, primero Mauro. de que salgan Hasta los ahora no hay compañeros subte. liberados. Hasta ahora no hay subte. Por eso te digo, depende de la liberación se de los están liberando compañeros. los compañeros. Muy bien. Otro Hay, tema, dale, hay muchachos, asambleas dale, que permanentes. son las 6, dale. Segovia, lo dijo Segovia cuando se lo estaban llevando detenido. El paro no es para liberar a Segovia o para liberar a los compañeros, es por la paritaria, contra el tarifazo y reclamando una respuesta para los trabajadores del Es subte lo y que- para los usuarios. En un año el 7% de las interrupciones tienen que ver con medidas de los trabajadores. El gobierno es el que tiene que garantizar que Claudio, los 365 8 días quedan del presos significa que no hay servicio. Y yo me imagino que no hay sí, servicio. Porque te escuché con No hay total servicio, atención. ¿Cómo? No hay servicio. Hay que defender a los compañeros. Hasta que no queden los 8 Y hay, libres. y hay que repudiar la represión del gobierno. Insisto, yo te puedo dar mi posición, después hay que hacer la asamblea y consultar con los Bien, lo sé, compañeros lo sé, y eso lo es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que están haciendo los trabajadores. Nosotros hacemos eso, consultamos con los compañeros, hay diferencias, como lo expresaba tu compañera, hay diferentes posiciones y después la asamblea, los compañeros levantan la mano y se soluciona. Eso es lo que también quieren destruir cuando atacan nuestra organización. Un sindicato donde no decide el secretario general, sino que decidimos todos los trabajadores. Mauro, acá hay un gobierno decidido a llevar adelante el ajuste a los trabajadores y lo ha demostrado en la jornada de 14 y 18 de diciembre, lo que hace la reforma jubilatoria. Condicionada luego por la intervención popular que condicionó la reforma laboral. Hoy, a los trabajadores del subte, este gobierno le quiere demostrar que está dispuesto a llevar adelante el ajuste. Mencionaban la marcha del 25. Nosotros no queremos marchar para salvar la patria como plantea la marcha. Queremos marchar para darle una respuesta a los trabajadores, a la clase obrera. La patria incluye a los mismos que están descargando la crisis sobre nosotros, que es lo que dice el compañero,
El acuerdo del FMI lo tienen que pagar los trabajadores, mientras Mauro, que la bicicleta financiera, los grandes empresarios siguen lucrando. O sea, vos te dicen que tenés que pagar obligatoriamente el aumento de tarifa de hasta el 1000%, y a los trabajadores nos dicen no podés pelear ni reclamar por más del 15%. Pero Mauro, vos pensás que la suspensión implica una reducción de salario, no solo por el día trabajado, sino por el presentismo. Es una foja, dentro de la foja de servicios es una mancha que queda, y de los 150 trabajadores suspendidos, 114 son delegados gremiales. A los cuales piden el juicio de desafuero para sacar los fueros y poder aplicar sanciones y despidos. ¿Y quiénes son ustedes? Nosotros los delegados. ¿Ustedes están suspendidos ahora? Sí, sí. Estamos es un proceso, con el inicio del proceso judicial de si la desafuero. justicia define que nos quitan los fueros, la empresa puede avanzar con sanciones y despidos. Ahí te das cuenta, Mauro, que no hay diálogo, es tremendo el anuncio de la patronal. Aún regimenta en lo que respecta a un disciplinamiento. O sea, ustedes están jugando a su trabajo ahora mismo acá. Siempre. Pero todos ahora, los días cuando salimos a trabajar, jugamos, no el trabajo, la vida, la nuestra y de los que llevamos atrás. Está bien, en esta ocasión están jugando la suspensión, sí, con por riesgo de ser defender despedidos. Los derechos de los trabajadores del subte y los usuarios. Es tremendo. Por eso te digo, no es una causa de los trabajadores del subte, creo que todos los que pasaron por acá lo dijeron. Es una causa de todos los trabajadores del país, porque si nosotros, que somos una organización fuerte, bien organizada, con la repercusión que tiene el subte, hacen esto, imagínate lo que le hacen a los trabajadores que están reclamando en una fábrica, o lo que le hacen a los trabajadores de alguna provincia que están reclamando por los salarios o por sus condiciones de trabajo. Los matan, los revientan a palos. El día termina muy mal ahora, termina mal de todo esto con el aviso de suspensión. Ya la vimos esta película, Mauro. Tu preocupación del principio es porque ya vimos esta película cómo termina. Los trabajadores pagando, o con vidas, o con nuestro sueldo, con nuestras condiciones de trabajo, la fiesta de las grandes empresas, de la bicicleta financiera y el FMI. Mauro, esto lo vimos hace años. Esto es una crisis del gobierno. Es una crisis económica que por lo tanto se traduce en una crisis política. Nosotros esto ya lo vivimos en el subte hace aproximadamente 5 años, cuando ninguno de los dos gobiernos en ese momento, el de Cristina y el de Mauricio, se quería hacer cargo del subte. El subte estuvo 10 días de paro. Y la propia crisis donde intervinieron los trabajadores terminó, en este caso, el gobierno aceptando en lo que respecta al fracaso y terminaron atendiendo a los trabajadores y dándole el aumento salarial que nosotros veníamos definiendo. Ese es el punto, Mauro. Por eso necesitamos una salida independiente de los trabajadores. No podemos confiar en ningún gobierno que ya demostró que lo único que pretende es seguir garantizándole las grandes ganancias a los empresarios. Es una salida independiente lo que necesitamos. Y esto lo de la trabajadores. empresa queriendo amedrentar. Buscan precisamente eso, Mauro, que dejemos pasar adelante el ajuste que viene padeciendo toda nuestra familia. Recién estábamos hablando de la población, un tercio trabaja en negro y una mayoría cobra un salario de 14.000 pesos promedio. La canasta familiar en la Cava, Mauro, vale 42.000 pesos. La canasta de pobreza, que los datos que surgieron estos días son 18.000 pesos. Sí. Es muy compleja la situación, Mauro. Entonces es muy bueno que a través de la lucha de los trabajadores se le lleve un mensaje al resto de los trabajadores y al resto de los sindicatos, porque acá hay que frenarlo con una huelga, hay que frenarlo con un paro y con una huelga nacional. Es aplicar el plan del FMI a sangre y fuego, eso está claro. Muchachos, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Insisto, rodear de solidaridad, por favor, el conflicto del subte no es un conflicto más, ya vienen otros conflictos demostrando cuál es la respuesta del gobierno. Cresta Roja, el INTI, el Posadas, PepsiCo, los tercerizados del Sarmiento Ferroviario, es palo, despido, cierre de fábrica, pérdida de poder adquisitivo. No podemos los trabajadores permitir que esto suceda una vez más. Gracias por venir.